nos lleva a que nuestros pasos más fuertes siempre estén dados en las materias de tipo tecnológica, siempre vinculadas a algún dominio, ya sea o con un material o con un proceso, pero en alguna medida, digamos, siempre vinculadas a conceptos que hacen a la razón y a la vinculación de la razón con elementos materiales que nos permitan dominarlos, ubicarlos, colocarlos, disponerlos en un determinado fin, con un determinado servicio, y que en esa acción en donde nosotros nos movemos, tienen, digamos, prioridad generalmente los materiales y los algoritmos que nos permiten el dominio de lo mismo, justamente para poder nosotros, como que se llama, trabajar con ellos. Pero son contextos de tipo organizacionales, en los cuales, en primer lugar, no trabajamos solos. Eso es un detalle fundamental. No trabajamos solos, no estamos solos, nos vinculamos y tenemos un carácter dentro de esa vinculación de tipo piramidal que normalmente nos lleva a flotar y nos va llevando, digamos, a la puntita de la cima. Muchas veces, a veces nos separa del contexto y nos hace olvidar que hay un conjunto de personas que son las que se encargan de poder llevar a cabo todo lo que está dentro de nuestros planning, de nuestra organización conceptual para que algo se pueda llevar a cabo. Y a veces no perdemos de vista, digamos, a las personas. Esa organización y en esta medida en la cual nosotros nos movemos dentro de las organizaciones y cuáles son los textos de las mismas, van a llevar a que hagamos el primer escalón en calidad. Es decir, que hagamos mención a qué se entiende por calidad, porque en la calle esperan de nosotros, en la calle nos están esperando, ustedes ya son casi ingenieros, ya están en los últimos peldaños, y tienen, digamos, gente esperándolos para que resuelvan cosas, para que les resuelvan cosas, para que logren un aporte muy importante. Y en esto no tengo absolutamente ninguna duda de que en este momento yo hablo, pero los que me escuchan del otro lado, o los que me escuchan del otro lado, está el futuro ministro de Obras Públicas, el futuro director de Hidráulica, el futuro director del Instituto de la Vivienda, quienes van a manejar la energía, quienes van a manejar los caminos, el director de Vialidad de la provincia. Es decir, en ustedes van a ver propietarios de empresas, propietarios de empresas constructoras, propietarios de consultoras, pero todos vinculados al hacer, todos vinculados al ejercicio, al hacer. Y normalmente, insisto con esto, es decir, con niveles de responsabilidad muy importantes, porque es no menor, este es un detalle que lo vamos a repetir una y mil veces, cuando las órdenes bajan, la responsabilidad sube. Eso es así, es decir, nosotros tenemos y nos ha dado, y ustedes lo han elegido de esa manera porque han tenido, digamos, la inquietud desde el primer año de poder hacer cosas, y entonces en esa medida, digamos, se produce ese desparramo. Para hacer cosas ustedes vienen aprendiendo una gran cantidad de conceptos que les va a permitir el dominio de todo eso, y con mucha seguridad ustedes se van a desempeñar en ese campo y lo van a hacer con mucha soltura, y desde ya les aseguro que van a tener un gran desarrollo, se van a sentir muy, muy contentos con lo que sean posible, con lo que ustedes puedan llegar a realizar, y la sociedad en su conjunto se va a sentir muy contenta, pero se va a sentir más contenta todavía cuando todo lo que ustedes puedan hacer responda a las inquietudes y no produzca absolutamente ningún tipo de inconveniente. Entonces, el segundo escaloncito, nosotros nos paramos en algo que es la higiene, que como tal, como una palabra que suena, les pido por favor, no crean que en higiene estamos pensando en la palabra de limpiar, aunque tiene mucho que ver, pero no estamos pensando justamente que estamos o tenemos, digamos, alguna concomitancia con ese concepto. No. Acá el concepto de higiene es un concepto que tiene que ver con la persona, que la persona por su trabajo no sufra deterioro,
no sufra por su trabajo, por su diario movimiento, por su diario, esté en muy buenas condiciones. Por eso justamente hablamos de salud y hablamos de medio ambiente. Es decir, que el ejecutor tiene que trabajar en absolutas condiciones de higiene. En ese concepto van a ver que vamos a tocar dos aspectos que son el de higiene y seguridad, por cuanto en higiene y seguridad vamos a tener también el contacto con una gran cantidad de elementos que pueden llegar a generar algún tipo de riesgo, y entonces ese elemento que tiene algún tipo de riesgo va a implicar que hayan ciertos protocolos, hayan ciertas condiciones para poder moverse, para poder accionarlos, para poder tener, digamos, dominio de los mismos, sin producirnos a nosotros mismos ni a terceros, sin producir ningún efecto, es decir, sin producir ninguna acción que lleve a que haya una pérdida de la salud, una pérdida de las condiciones psicomotrices de las personas y que haya una pérdida de su capacidad motora. Es decir, que nosotros en todos los casos estamos siempre buscando de que todo sea para justamente las mejores condiciones. Y junto con esa palabra, con seguridad a posteriori, es decir, a medida que avanzamos, también vamos a tocar cuál es la forma de mirar, o mediante, o les vamos a proponer una forma de mirar lo que hemos sido capaces de hacer. Una forma de mirarlo en lo cual tengamos un principio de pensamiento en lo que respecta a la vulnerabilidad que puede llegar a tener lo que nosotros hemos hecho. Porque algo que desde ya lo vamos a ir diciendo es que por más que nosotros tengamos una gran seguridad de todo lo que hagamos, absolutamente la naturaleza se predispone a un concepto que es el de la ley de la pereza. Es decir, todo lo que sube tiende a bajar y a buscar su mínima energía. Entonces, aunque no lo creamos, pero de las cosas que nosotros hagamos va a haber un principio de riesgo en el cual más adelante vamos a ahondar en ello y vamos a ver que ese principio de riesgo tiene, digamos, nosotros le tenemos que prestar atención. Y dentro de esos principios de riesgo hay uno en particular que lo hemos sacado y lo hemos puesto, que antiguamente era un puntito más que estaba, pero en la medida, y en esto creo que me van a entender perfectamente, si ustedes miran los diarios, si ustedes miran las noticias, todos todos los días lamentablemente observar algún efecto, alguna situación no querida como es un incendio. Entonces, como dentro de uno de los artículos, dentro de la parte justamente de la legislación, estaba justamente la parte de prevención contra incendios, nosotros la hemos sacado un poquito más y la hemos hecho estallar, la hemos puesto, digamos, con alguna envergadura. No tengo duda que a futuro, no muy lejano, es motivo de más del plan de estudio, va a ser motivo, digamos, para que le prestemos un enfoque muy distinto al que actualmente la ingeniería a veces le permite atender. Y en razón de eso, justamente, es que lo hemos tomado, digamos, como un cuarto punto, es la seguridad contra incendios. Esos son los 4 puntos de los cuales está, digamos, el programa. Ustedes pueden visualizar en el programa cómo las se van desgranando en esa ejecución, es decir, que vamos teniendo, digamos, en forma ordenada cada uno de ellos, y le prestamos atención, y por ese motivo están con un color distinto, y se destaca justamente para que tengamos un mayor conocimiento de los mismos y podamos tener un mejor alcance. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda de lo que estoy diciendo, algún pensamiento? En fin, micrófono abierto o chat abierto.
Ninguna pregunta por el momento, ingeniero. ¿Alguna otra persona? ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Alguien que tenga alguna preguntita, algún comentario, hasta inclusive, por favor, y en esto lo digo con todas las letras, permítanse discrepar, es decir, en algunos casos vamos a tocar algún que otro punto en el cual podemos llegar hasta rozar algún concepto de tipo político inclusive, y les insisto, pueden perfectamente discrepar o pueden manifestar una opinión o un concepto, no hay ningún problema. Y con respecto a esto, algo que es no menor, la importancia de la clase en sí es abrir el camino, y posteriormente vamos a realizar una cantidad de prácticas. Tenemos organizado, y si tienen a mano, digamos, el papel y la virome a mano, quieren tomar nota, por favor. Les voy expresando. El trabajo práctico 1 comenzará a partir de el 26 de agosto, el trabajo práctico 1, el trabajo práctico 2 a partir del 9 de septiembre, y el 10 de septiembre tendremos la evaluación número 1, el 10 de septiembre. El trabajo práctico 3 se estará dictando a partir del 16 de septiembre, el trabajo práctico 4 a partir del 23 de septiembre, y el día 1 de octubre tendremos la evaluación número 2, el 1 de octubre. El trabajo práctico 5, prevención de incendio, uno de los trabajos importantes, será el 14 de octubre. En algunos casos nosotros nos vamos a ir anticipando con algunos encabezados de estos trabajos prácticos, porque en algunos casos los vamos a hacer salir del ámbito para tomar contacto, digamos, con construcciones reales, con situaciones reales. Entonces vamos a motivarlos para que busquen algunas, y entonces en algunos casos nos vamos a anticipar en algo algunas de estas fechas. Pero el trabajo práctico 5, que es el de prevención de incendios, tiene esa fecha, el 14 de octubre. El 22 de octubre es la evaluación número 3, el 22 de octubre. Y el trabajo práctico número 6, de ensayos no destructivos, será el día 5 de noviembre, Dios mediante. La evaluación número 4 está prevista para el 11 de noviembre, 11 o 12 de noviembre, dependiendo cómo estemos con la terminación del trabajo práctico número 6. Por eso hemos trabajado con un poquito de margen, por las dudas, justamente por la terminación del trabajo práctico número, ¿cómo que se llama? Número 6. Entonces, repito las fechas de las evaluaciones, para que no tengan duda. 10 de septiembre la primera, 1 de octubre la segunda, 22 de octubre la tercera, 11 de noviembre la cuarta, y 12 de noviembre, 11 o 12 de noviembre, la evaluación número 4. Vamos a tratar de que se tire más bien hacia el 11 para que nos dé tiempo por las recuperatorias extraordinarias y demás, porque lo que tratamos es de entregar la materia en fecha, y que ustedes el 19 de noviembre, quienes han tenido una cursada regular, tengan su carpeta de trabajos prácticos presentada y puedan aprovechar las mesas de fin de noviembre, porque realmente podemos acumular materias pero si no se aprovechan mesas de exámenes y no van completando su grilla de materias rendidas, complica y se alarga la carrera, o se nos dispara, digamos, en tiempo. Así es que no es lo que se pretende. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo dictado? ¿Podría repetir los prácticos 1 y 2, prof? Sí.
El 1, el 26 de agosto comienza el dictado y el 2, el 9 de septiembre. En algunos casos, la fecha del 9 de septiembre se puede llegar a veces a adelantar al 3 de septiembre. Se puede que es viernes 3 de septiembre, en algunos casos, porque como dije al principio, en algunos casos vamos a estar en los trabajos prácticos, principalmente en los que tienen que salir afuera a buscar algo, tratamos a veces de anticiparnos para que con tiempo puedan ustedes tener algunas consignas, digamos, de búsqueda lo más clara posible y así entonces tienen alternativas que les resulte interesante salir, digamos, en búsqueda de lugares en donde poder visualizar, ver, informar sobre acciones reales de nuestra profesión. ¿Está bien? ¿Quedó notado? Muy bien. Los horarios normales de la materia son jueves 18:20 hasta terminar y los viernes 15:15, 15:30 comienza el práctico. Las recuperatorias son siempre fuera de los horarios normales de la materia. Normalmente los tiramos hacia el miércoles, quedamos de acuerdo mañana o tarde, pero fuera de los horarios de la materia. Las evaluaciones van a ser de tipo presenciales. Dios mediante, que tengamos buena salud, que todos estén en buenas condiciones. Es un pedido que tenemos hecho justamente, que es el de poder tomar las evaluaciones de tipo presenciales. Las prácticas, en algunos casos vamos a dictarlas en sistema también de burbuja, en donde en algunos casos en los cuales ustedes tienen que hacer o dar algún tipo de explicación o presentación de algún práctico, vamos a tratar de ver la posibilidad de reunirnos en forma también en grupos, así sean de uno o dos grupos. En general, cuando armen los grupos o cuando piensen en grupos, dos son poco y tres son mucho, lo que vale para toda sociedad. Sabemos cómo funciona el tema a veces de los grupos, en donde uno hace un práctico, el otro está trabajando en otro práctico, y después lo notamos en las evaluaciones, en donde vamos a veces con un concepto, pero a veces del más básico de los básicos, y es como si hubiéramos preguntado cómo se llama la hora en chino. Entonces, en ese sentido, lo que les pido es de que cuando se organicen en práctico, de hacerlo, salvo algunos que son más bien de tipo, más que todo, digamos, a veces de paso, algunos prácticos, pero en general, digamos, traten de hacerlos en forma casi personal. Es lo que más les va a servir a ustedes para saber de qué se está hablando, digamos, en la parte medular, en la parte fuerte de la materia. Creo que me explico bien. ¿Se me entiende? Ya está Sí, tomada ingeniero. la... ¿Sí? Buenas tardes, le hago una consulta. ¿Es una materia promocional? Y de ser así, ¿cuáles son los requisitos? Esta es una materia de tipo promocional. Los requisitos son mantener una asistencia del 75%, por ese motivo vale la asistencia de toda la materia, que la asistencia sea igual o superior al 75%, 100% de los prácticos aprobados, 100% de las evaluaciones aprobadas, nota de aprobación de las evaluaciones, la nota está en el orden de 7 puntos. ¿Qué significa tener 3/4 partes de lo que involucra la evaluación asentada, bien conocida? Muchas veces se ha dicho en las materias promocionales
que 7 puntos es mucho. De todos modos, si alguno de ustedes tiene una calculadora a mano, haga el 75% del 75%, y eso sáquele el 75%, y eso sáquele el 75%, que es con lo que se aprueba cada evaluación, y va a ver cuál es el requisito real que tiene una materia tipo promocional. ¿Me explico? No sé si me expliqué. Sí, gracias. Si ustedes sacan la cuenta, el 75% del 75% del 75% es casi 3 puntos. Casi, casi 4 puntos. Después saquen la ¿Profe? cuenta. Diga. Y respecto a lo que preguntó un compañero ahí, si nos tenemos que anotar en notas compartidas para la asistencia. No, la asistencia ya está tomada una primera se toma a los 5 o 6 minutos de dar iniciado, en este caso lo hemos tomado a los 10, 15 minutos de dar por iniciado, para que pudieran estar todos tomados. En este momento acaba del sistema, hace un ratito que acaba de tomar otra asistencia, y hay otra asistencia que la toma unos minutitos antes de finalizar. Son tres tomas que hace el sistema en forma automática. En algunos casos también, en alguna de las clases se va a hacer circular pequeños controlcitos de información, que es una forma, digamos, de ver si de lo que está hablando está relativamente claro o no está claro, o qué puede haber quedado, qué no puede haber quedado. Entonces, en alguna de las clases también el sistema va a disparar un pequeño control con 1, 2, 3 preguntas, dependiendo el caso. No lo vamos a hacer en esta clase, pero dispara automáticamente el sistema. La nueva modificación que le han hecho al sistema del Big Blue tiene varios compartimentos, digamos, para tomar algunas consultas así en forma directa. Y eso hace, digamos, justamente a lo que le llamamos la puntuación de tipo conceptual. Dicho sea en otras palabras, es muy importante la concepción de tipo conceptual, porque muchas veces el famoso limbo en el que se queda, digamos, cuando a veces se toma una evaluación y en el cual está ahí, de que se sabe, no se sabe, se sabe, no se sabe, se termina siendo, es el VAR normalmente de las clases, justamente, el ver si la persona está en tema, está medianamente, digamos, escuchando el tema de lo que se está hablando, o bueno, está puesto, porque en este momento uno puede, digamos, tener ¿cómo que se llama? El nombre puesto acá, pero bueno, está viendo, escuchando, haciendo cualquier otra cosa, y por lógica no escuchó ni entendió nada de lo que se habló. En general vamos a estar subiendo información, vamos a estar dando bibliografía. Hay abundante bibliografía también en biblioteca. Nos apoyamos en esa información de biblioteca porque nosotros mismos la pedimos. Hay ciertas determinadas cosas. Una de las cosas quizás más tediosas que tiene esta materia y que lleva no solamente a ustedes, a nosotros también, nos aparta a veces de nuestras realidades comunes, es el tener que leer. A veces la lectura, aunque no crean, es algo que cuando uno un poco se acostumbra, digamos, a tener números por delante todo el día y estar maniobrando números o rayas, es decir, la lectura se nos hace un poquito pesadita. Bueno, en este caso van a tener que tenerlo de la mano, eso, van a tener ha estado presente, se los puede a esto decir, porque después cada vez cuesta más y cada vez las preguntas comienzan a doblarse un poquito más, y entonces
el quedarse a pie con algunos conceptos después demora mucho y cuesta ponerse al día. Entonces, como consejo es lean todo lo que más puedan ahora de las cositas que se les van a ir presentando, se les van a ir enviando. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? La muletilla esta de alguna preguntita la van a tener permanentemente, así es que con escribir, si alguien la tiene, o levantar la mano, el sistema permite levantar la mano. En el costado superior derecho hay alguna opción en la cual permite levantar la mano, no me acuerdo cuál era. Hay una que acá, en el costadito en donde está su nombre, donde está el nombre de cada uno de ustedes pueden levantar ahí la mano. Muy bien, seguimos entonces. He puesto acá en pantalla una pequeña gráfica con unos círculos, lo están viendo seguramente hace rato, en el que se distinguen, digamos, con una letra un poquito más grande, la palabra cliente en la base, la palabra diseño y la palabra producción en la parte superior derecha. Seguramente lo han visto, ya seguramente lo han leído, lo tienen todos a la vista, lo ven bien, no sé si mejor a veces en las presentaciones nosotros creemos que algo está siendo bien presentado y no es así. ¿Lo visualizan? Sí, perfecto, muy bien. Sí, profe, se ve bien. Son tres círculos que engloban acciones. Estos tres círculos engloban acciones en lo que respecta a qué pasa, digamos, en la actividad de la ingeniería, como también en otras, pero en este caso nosotros nos vamos a volcar fuertemente en la actividad de la ingeniería. ¿Qué pasa, digamos, en toda circunstancia? No es que nosotros hagamos cosas porque a nosotros se nos ocurre o porque nosotros tenemos tiempo libre, porque sabemos hacer algo y lo hacemos y nos ponemos y llevamos nuestro tiempo a que hagamos algo, sino que lo que nosotros nos disponemos a hacer es porque hay alguien tiene necesidad de algo, alguien tiene alguna, ya sea inquietud, necesidad, ya sea alguna, inclusive si quieren llamar la palabra obligación, pero hay un tercero que tiene, digamos, tiene en base a que necesita, en base a lo que quiere, en base a lo que su vida, en su desarrollo, en su accionar. Y cuando digo la palabra alguien, puedo decir muchos. Esos alguienes pueden ser muchos, pueden ser una parte, un conjunto de la sociedad, conjunto amplio de la sociedad, que tiene, digamos, una cantidad de requerimientos y una cantidad de necesidades. Siempre tengan presente que cuando el movimiento de la persona, la actividad de las personas genera necesidades. Y en base a eso, y en base a esas necesidades, y en base justamente a que la persona ve la posibilidad de que alguien puede solucionar algún tipo de esas necesidades, es que se genera, es lo que le llamaríamos a la palabra cliente. Le buscaríamos la palabra cliente porque le buscaríamos la palabra de alguien que quiere algo, tiene la necesidad, tiene el requerimiento, por sí no puede solucionar, él por sí mismo no tiene la posibilidad de lograr así, pero sí tiene con esta palabra quisiera englobarlo, que es la posibilidad de llamar y de invitar a quien cree él que le puede solucionar ese problema, y de esa manera surge un pedido, de esa manera surge lo que sería un conjunto de requisitos, siempre y cuando él tiene justamente la visión de que hay alguien que le puede solucionar su problema, hay alguien que tiene herramientas que le van a dar solución a las necesidades que él plantea.
ese cliente puede ser una persona, puede ser una única persona, puede ser una persona física, puede ser una persona en mayor medida de tipo legal, es decir, que no sería una persona física, sino que sería una sociedad constituida legalmente, o podría ser inclusive un conjunto de miembros de una sociedad que ya sea porque residen en un determinado lugar, surgen algunas necesidades. Esto hace algo muy importante, es decir, que tenga la posibilidad de que hay un grupo de personas perfectamente distinguibles. Esto también es algo que tenemos que tener muy en claro, digamos. Cuando tenemos la palabra cliente en frente nuestro, tenemos que tener también la palabra de que hay alguien que es distinguible, es decir, que nosotros distinguimos, ya sea donde estemos nosotros parados, nosotros distinguimos que hay alguien que está, del cual están emanando necesidades en una determinada dirección para su solución. Y acá viene una tercera parte que es no menor también, que es no menor y la tenemos que tener presente, que en base a las soluciones que se le puedan plantear para lograr satisfacer su conjunto de necesidades, tiene también voluntad de meterse la mano al bolsillo. Esto es algo también importante de mencionar. Tiene también la voluntad de meterse la mano al bolsillo. Es decir, que se genera dentro de esto un vínculo, o es capaz de generar un vínculo en el cual él tiene necesidades, él en base a esas necesidades, él es capaz de plantear cuáles son los requisitos para salvar sus necesidades y algo fundamental, que contra una contraprestación en la cual esa persona tiene o siente, digamos, la obligación de satisfacer el esfuerzo mediante un elemento de tipo remunerativo. Esto en algunos casos podemos llegar a salvarlo de alguna manera, en algunos casos podemos llegar a salvarlo. Vamos a hablarlo varias veces y nos va a hacer lidiar un poco a veces hasta inclusive con algunos conceptos políticos, porque así es la realidad. Pero la gran realidad es que es así. En el mundo es así. Es decir, no es una cosa casi, sino que la posibilidad de que haya o exista, digamos, una organización que se genere para poder brindar o solucionar algo, es porque del otro lado hay un receptor. Y ese receptor tiene condiciones y tiene la posibilidad de generar una devolución por esa prestación. Entonces, esa situación es una situación no menor. A partir de ahí, también tenemos que dejar visualizar que hay un intermediario. En el intermediario hay alguien que va a generar lo que le vamos a llamar el diseño. ¿Qué es el diseño en sí? Es el lograr plasmar en forma ordenada, léase entre paréntesis, técnica, en forma técnica, el requerimiento planteado por el cliente y que en ese orden están satisfechos todas las condiciones que se plantean ante esas necesidades por la comunidad o por la sociedad en general. Por ese motivo es que de lo que estamos hablando acá son de acciones lícitas, es decir, acciones en las cuales lo que se requiere tiene siempre la necesidad de que sea lícito. Ese grupo o esa persona o quien genera lo que le vamos a llamar el diseño, y repito nuevamente el concepto, es la adecuación de los requisitos, a todo lo que sean los condicionantes técnicos, condicionantes sociales, condicionantes gubernamentales que permiten que lo que alguien esté
requiriendo, necesitando, solicitando, tenga siempre una validez en cuanto a que sea factible y sea en alguna medida, o en el grado que corresponda, tenga la posibilidad de ser realizable. Es decir, que no estamos pensando en algo ideal irrealizable o algo en lo cual para poderlo realizar necesitamos de elementos de los cuales no contamos, de los cuales elementos de los cuales no tenemos posibilidad de tener acceso. Entonces, el concepto del intermediario en el diseño viene siendo justamente el concepto de quien presta un servicio y que tiene una relación o debería tener una correlación perfecta con el cliente, que son justamente quienes, de donde están emanando los requisitos. Ahí, si ustedes observan la figura, ahí van a encontrar que hay una desvinculación en el círculo, y dentro de esa desvinculación en el círculo de diseño con cliente, hay un pequeño llamadito en el cual dice requisitos comprendidos, no producidos, pero que el que diseñó en alguna medida lo diseña, pero no lo han logrado hacer. Pero y en otro lado, van a ver que hay una palabra que dice un diseño no solicitado. Es decir, que quien está diseñando algo a veces no necesariamente genera en todo el alcance de su trabajo una prestación que ligue perfectamente con quién o de dónde están emanando los requisitos. Muchas veces esto es necesario, por cuanto como el cliente es un no conocedor, muchas veces quien diseña este intermediario entre el cliente y el productor, esto tiene que a veces tener un aporte de diseño que el cliente no lo esperaba, pero que en alguna medida, el cliente pueda llegar a tener acceso a una aprobación o no de lo que se está pensando. ¿Bien? Y por último, lo lógico de todo esto es alguien que produce, alguien que va a ser el encargado de aportar la materialización completa de lo que se está haciendo. Y por ese motivo es el productor puro. Entonces, en estos tres circulitos tienen un perfecto encaje en donde está la palabra con el mismo tamaño que las anteriores, que dice cumplimiento eficaz. Cumplimiento eficaz. Es decir, que eficazmente entre lo que esta persona pidió, entre lo que el cliente ha pedido y entre lo que la otra persona, entre el cliente, ha logrado generar como requisito, lo ha logrado diseñar como corresponde, y el produce lo ha logrado hacer como el de que había generado el diseño se lo emanó, y entonces se produce esta zona en la cual dentro de esta zona nosotros tenemos lo que hace, digamos, a un área de satisfacción, a un área de cumplimiento eficaz. Satisfacción significa que el que tiene la voluntad de entrar la mano a su bolsillo para compensar todo este esfuerzo, efectivamente está bien logrando y lo está satisfaciendo. Es decir, que esta persona se siente bien con lo que está recibiendo. Por ese motivo, este cumplimiento es eficaz. Hay una parte que esta persona logra en base a su capacidad de producción, en base a sus condiciones de producción, en base a su experiencia, en base a su dominio del mercado y demás, en donde esta otra persona lo desconocía y no lo diseñó y produjo, y al cliente le gustó. Y esto es lo que le llamamos
producción casual. Es decir, que estamos dentro de una zona en donde el cliente le aporta satisfacción también. Se entiende perfectamente esto, ¿no? Y acá tenemos una zona en donde ya complica porque venimos y tenemos un requisito que ha sido comprendido por quien va a generar el diseño, pero quien lo produjo no lo puede producir. Y entonces no lo pudo hacer, y entonces en esta zona hay una cantidad de acciones realizadas por quien diseña, del cliente que lo espera, pero que el que produce no pudo llegar a hacerlo. Entonces, en este sector estamos completamente, desahuciamos al cliente. Y acá también hay una parte, lamentablemente, muy amplia, que el que produce se realiza, pero quien diseña es el intermediario, no pidió, y que el cliente generador de requisitos no los quería tampoco, y entonces el que produce lo hace, pero que finalmente es una producción inútil, porque no genera satisfacción. Bienvenido sea, ahí está, puedo pagarlo, no puedo pagarlo, déjesela, no me interesa. Hay muchos términos con los cuales la podemos relacionar, pero la gran realidad es que es un trabajo en el cual hay hay un voluntarismo puesto de manifiesto, pero no necesariamente siempre compensado. Muchas veces hasta mal visto, porque a veces puede llegar a malas interpretaciones. Y también hay un área que es un área de gran alcance, en la cual quien es intermediario dedica mucho tiempo, porque el cliente no lo pide, le dedica mucho tiempo, tampoco el que produce lo va a hacer, y que es un diseño no solicitado. Y el que diseña a veces casi que ahonda en este tema y se pierde en este tema, y que hay que reconocerlo, muchas veces mantiene una distancia muy grande con el cliente. Y esto es algo que más bien lo satisface a quien diseña que a quien lo necesita y tiene la voluntad de pagarlo. Entonces, esta situación es una situación que plantea justamente una de las características de lo que habla un sistema de gestión. Un sistema de gestión es en donde nosotros entramos justamente con, y por ese motivo la palabra sistema, es en donde nosotros vamos a tener que ver algunas características que el mismo tiene que ir presentando, y que lo primero que vamos a ver es cómo en la historia del hombre ha ido también evolucionando. Porque si nosotros mencionamos la palabra calidad, cuando nosotros hablamos de la palabra calidad o hablamos de la palabra cumplimiento, yo no tengo ninguna duda que cuando ustedes van y compran algo, lo que sea, alguien les vaya a decir, mire, esto no es de calidad. Mire, esto vamos a ver, a medida que demos pasitos con esto, vamos a hablar de algunos aspectos en los cuales ustedes van a ver que a veces guardamos nosotros o tenemos en la cabeza un concepto que es el que nos lleva a hablar de calidad, que dista un poquito de lo que es efectivamente en las organizaciones el concepto de calidad. Bueno, se les tiene que haber enfriado el agua del mate, así es que para no decirles que vayan a calentar agua, ya vamos a dar por culminada la clase de hoy acá, pero mañana vamos a seguir. Así es que no sé si tienen alguna pregunta, tienen algún comentario, tienen alguna algún pensamiento. Insisto, lo que... Adelante, Elio. Sí, ingeniero. Me quedó en duda el tema del trabajo inútil de la producción. ¿Usted me Bien. podría brindar algún ejemplo de lo que sería el trabajo inútil? Sí, muchos ejemplos.
muchos ejemplos en donde, muchas veces quien produce, digamos, puede llegarse a apartar en algunos casos de lo que el cliente está pidiendo, y que, porque uno tiende a pensar, digamos, que en absoluto alguien que esté acostumbrado a producir, digamos, va a estar haciendo algo. Voy a brindar algunos ejemplos y en la medida que los vaya brindando, lo vamos a ir haciendo en escala, inclusive. Muchas veces el cliente al cual estamos haciendo mención, y por ese motivo dije que al cliente lo podemos personalizar, lo más simple de todo, es decir, cualquier cosa, digamos, que uno podría llegar a encargar, o podría llegar a decir, digamos, quiero o necesito o tengo esto. A ver, vamos a algo simple, algo sencillo. Mirando así a mi alrededor, miro una reja y digo, bueno, pido una reja, esa reja responde tantos hierros, tanta planchuela, tanto esto. Esa reja, ¿cómo va a estar compuesta? Va a estar compuesta por perfiles, y a su vez también va a una cantidad de soldadura. Quien la trabaja, la reja, puede llegar a, con la soldadura a ambos lados de la planchuela, totalmente cubierta la planchuela con soldadura. Pero a la resistencia en sí que haga esa soldadura a esa reja,